Por fin tenemos el primer reconstruyendo de FC24 y vamos a iniciar justo en el Camp Nou esta aventura. Vamos a jugar 5 temporadas con el Barcelona, en las que, como de costumbre, no estamos obligados a ganar nada, pero la idea es conseguirlo todo. Vamos a tener en cuenta incluso hasta balones de oro. Vamos a ver cómo se ve este Barcelona en los próximos, o en 5 años mejor. Poderosísimo like, suscríbanse, de fondo les he dejado la plantilla, de esta manera vamos avanzando tiempo y podemos ir directamente a diciembre. Antes de continuar, quiero enviar un saludo muy grande a @JaredJoseph Santos un nombre un poquito largo, que ha decidido darnos un super gracias. Te lo agradezco muchísimo, esto realmente lo valoro mucho porque me demuestra el compromiso que tienes con el canal, me demuestra que valoras muchísimo el contenido y esto es magnífico. Un gran abrazo, te deseo lo mejor, Jared. ¿Será Jared? Bueno, asumo que eres mexicano porque la moneda que aparece creo que es mexicana. Muchísimas gracias. La verdad es que nosotros los creadores de contenido este tipo de cosas las valoramos muchísimo porque nos ayudan mucho y si esto se hiciera más a menudo podríamos subir videos tal vez más seguido, digámoslo de esa manera. Y a ti te nace de corazón colaborar con el canal dándonos un super gracias o este tipo de cosas o unirte, te lo agradecería muchísimo. Eso sería de mucho valor y ayudaría a mejorar mucho el contenido. Ahora sí, los dejo con el video. Perdón por mi voz porque estoy un poco resfriado. Continúen. Aquí está, esta es la alineación con la que vamos a jugar, muchachos. Una 4-3-3 contención. La titular que ven ahora mismo creo que es la idónea para este episodio. Ter Stegen, vamos a dejar este señor, yo creo que lo voy a convertir a extremo izquierdo, me parece como, porque es que a delantero centro son muchas semanas. Bueno, ya veremos. Este señor, tal vez ejerzamos la opción de compra de Joao Félix, no estoy tan convencido, pero ya veremos. Gavi será suplente, no debería hacerlo, pero en fin, yo creo que por aquí vamos a poner a Lamine Yamal. Como lo ven, lo tenemos aquí listo para usar. Ojo que ese jugador, Lamine Yamal, es creado, ¿no? Lo creamos en el editor del FIFA para poderle dar realismo. Pues en esta primera temporada, como es costumbre, no vamos a hacer fichajes para respetar la táctica o la idea que trae el señor Xavi, digamos el proyecto que tiene Xavi. Pues vamos a ver si funciona, vamos a ver qué tal le va en esta primera temporada. Vamos a diciembre, o más bien vamos al primer clásico porque los vamos a tener en cuenta todos. Ya saben, cuando vamos con el Madrid o con el Barcelona, los clásicos son supremamente importantes en esta serie. Vamos allá a ver qué sucede. Primer super clásico del mundo. Vamos a ver en el Camp Nou cómo sacamos esto. 1-0, muy bien, fantástico. Chicos, la verdad estoy en esta parte de pasé todo diciembre, estoy ya en enero, mercado de fichajes y no me di mañas de encontrar el balón de oro. No sé cómo será, si alguien sabe, por favor me lo deja en comentarios porque no tengo idea en qué fecha. Normalmente en otros FIFAs empezábamos a buscar a partir del 3 o 5 de diciembre, salían los nominados y la entrega se hacía más o menos entre el 10 y el 15 o el 14 del mismo mes, pero ahora no lo encontré. Esto estaba en el libreto, digámoslo de esta manera, pero no me imaginé que nos tocara comprar al señor Vitor Roque procedente del Real Madrid. Vitor Roque evidentemente llega en este mercado, aparentemente en la vida real, ¿no? En el mercado de invierno de esta temporada, pero no pensé comprárselo al Real Madrid. Se supone que se lo tendría que comprar al Paranaense, pero bueno, le vamos a hacer llegada, le vamos a dar la bienvenida. Dicen que más o menos el Barcelona tuvo que pagar unos 60, unos 30 millones más 30 en variables, entonces yo creo que 54 millones por este señor, creo que no estuvo tan mal, pero lo único que no me gustó fue que se lo compramos al Real Madrid. Eso no está nada bien, debimos comprárselo, como dije, al Paranaense, pero bueno, y no lo hice en la primera temporada, bueno, iniciando la temporada, porque, bueno, se supone que, como dije, él llega en enero, ¿no? Veamos su llegada triunfal al Barcelona. En serio, yo creí que este señor iba a estar en el equipo brasileño, ¿no? Ahí está, fantástico. ¿Qué dorsal le darán? Recuerden que él es un 9, pero la idea mía es que sea el 9 de cara al futuro, ¿no? Un 9 después de que salga Lewandowski, que Lewandowski muy seguramente estará con nosotros un par de temporadas, más como mucho. 10, le dieron el 10. ¿Quién tiene el 10 actualmente? Lo tenía Ansu Fati y ahora se lo han dado a este señor. Muy bien, ahí está Vitor Roque, jugador creado evidentemente en el editor del FIFA para darle más realismo a este episodio. Ya saben que estamos enfocados al realismo. Ahí está, fue una muy buena compra. Lo único maluco fue que se lo compramos al Real Madrid. Eso no está. Vamos a continuar y no encontré el balón de oro por ninguna parte. Tenemos primera finalísima, eso es fantástico. Ahí, como pueden ver, maravillosa la intro, partidazo sin lugar a dudas. Y también yo creo que va a ser el momento correcto para darle inicio, o más bien dar
darle el debut a el señor Vitor Roque. Puede que entre a jugar unos minutos, bueno, no estoy tan seguro, pero lo vamos a ver. Este iba a ser uno de esos partidos para olvidar. Lo primero es que tenemos en el minuto 24 el primer tanto por parte del equipo colchonero. Pero había otro pequeño detalle que solo lo supe en postproducción, y es que no se grabó el audio del gameplay, no se grabaron los comentarios, y eso, bueno, me dejó bastante triste. Esperemos que no haya pasado en el resto de partidos. Bien, chicos, aquí teníamos el primer tanto. Este va a ser un partido de esos que ustedes tienen que olvidarlo totalmente. Miren, aquí teníamos el minuto 44 una falta, y miren el pedazo de gol que nos anota más bien el señor Antoine Griezmann. Iba a entrar Vitor Roque. Estaba bastante agotado el señor Lewandowski, que no estaba teniendo un gran partido, y este señor seguía humillándonos. Miren esto. Ay, no. 2-0. Momentáneamente el equipo del Atlético de Madrid estaba llevándose esta copa. Pero hombre, nos estaban jugando bastante bien. Estábamos teniendo un partido bastante deficiente. Y la intención era mejorar, solo que no iba a ser tan fácil. Rapiditico, ocurrió esto. Minuto 53 y tuvimos un penalti, se hizo un cambio, se causó un penalti y el mismo Antoine Griezmann lo ejecutó y lo mandó adentro. Tercer gol, 3-0. Esto nos daba a entender que estábamos mal, que estábamos iniciando terrible. Pero ojo, porque al minuto 60 vendría otro pedazo de gol. Y esta era la noche de el señor Antoine Griezmann. Había hecho un hat-trick, estaba jugando como se le antojaba, y realmente el Barcelona no estaba tomando acción en nada. Estábamos muy mal, chicos. Estábamos terribles. Miren qué buen frentazo, qué buen brinco, un salto gigantesco fue lo que hizo, y nosotros no pudimos hacer nada. Fue que no tuvimos ni siquiera ocasiones, excepto esta, que al final fue terrible la definición. No fue más lo que hicimos, más que el ridículo. Vamos a continuar porque esto hasta ahora inicia y hay más cosas por hacer. Segundo y último superclásico de esta temporada, porque no tenemos más. Este es de Liga. Vamos con esta titular, claro que sí. Veamos si lo podemos sacar. Claro que sí, y en el Santiago Bernabéu, maravilloso. Hay pero muy buenas noticias. Miren qué maravilla. Tenemos finalísima de Champions contra este señor. Una final que está compleja, chicos. No está nada fácil, pero que, bueno, yo creo que con buen fútbol podemos sacarla adelante. Qué fiesta la que hay en este estadio. Todo es maravilloso, todo es fútbol, todo es paz y amor. Bueno, mentiras, más que todo fútbol. Ahí está, miren cómo se saludan, estos bugs que tienen. No sé si es mi impresión, chicos, pero estos gráficos de este FC24 no son como igual de buenos que los del FIFA 23. Bueno, pero eso no importa. Vamos rápidamente al minuto 17, donde ya el Barça empezaba a hacer de las suyas. Ya empezaba a tener ocasiones, seguía intentándolo. Estábamos teniendo un partido controlado. Por desgracia, el audio se perdió todo. Los comentarios, el ambiente del estadio, en fin. Vamos al minuto 43, donde llegaría la ocasión por parte del señor Cancelo del primer tanto de la noche. El primer golecillo, un partido que iba a estar muy interesante para nosotros. Un muy buen partido. Este señor Cancelo, que al final se iría a convertir, o se va a convertir mejor, en una leyenda en este episodio. A tenerlo muy en cuenta. No le quiten el ojo de encima a Cancelo, porque va a ser muy determinante en este episodio. Miren qué buena definición, buen gol. Me gustó el carrerón que se pegó y la buena definición, definitivamente maravillosa. Por aquí llegaría por poco un pedazo de gol del señor Vitor Roque, pero por desgracia no fue posible. Vamos a un buen gol. Si quieren ver un gol lindo, miren este gol de Lamine Yamal. Qué buena definición de pierna izquierda, su perfil totalmente habilitado y buena definición. Segundo tanto, minuto 83. Estábamos siendo campeones, al menos de manera parcial, aunque ya el partido estaba bien avanzado. Miren qué calidad a la hora de definir, qué buena definición, qué buen disparo, qué bonito gol, chicos. Estábamos derrotando al mejor equipo del mundo, al menos en estos instantes. Más goles, claro que sí. Aquí tendríamos uno más, pero no es de Vitor Roque, sino más bien del señor Yamal. Al final no entendí qué fue lo que quiso hacer Roque, pero Yamal por fortuna estaba ahí. Miren qué buena celebración y logró concretar
el tanto. Esto daba un 3-0, una goleada abultada para nosotros después de la humillación en España o en final de Copa, ¿no? De esta manera terminaría el partido, ya no se movería más el marcador y nosotros nos iríamos felices a casa y con la moral o la frente en alto. Por la liga nos fue increíble, 88 puntos, 6 puntos por encima del Madrid. Perdimos la Supercopa, goleada para olvidar, y en casa no conseguimos nada más, pero sí nos llevamos esta maravilla. Joselu del Real Madrid es el máximo goleador y el mejor asistente es del Sevilla, el señor Ocampo. Por portero, Ter Stegen, fue lo único que conseguimos por este lado. Por Champions, Lewandowski ocupó el segundo lugar y De Jong fue el mejor asistente junto con Pedri y Lewandowski. El mejor portero fue Neuer. El goleador esta temporada, pues sin lugar a dudas es el señor Lewandowski. Era de esperarse. Por aquí tenemos también a Ferran con 4 unidades, creció bastante. Rafinha solo creció una, me dejó un poco triste, no creció mucho. Este señor se mantuvo, pero hizo 13 goles, jugó bastante. 3 unidades para Frankie de Jong. Gundogan cayó 2 unidades, tiene ganas de irse, no quiere continuar con nosotros. Bueno, ya veremos qué sucede. Este señor no pudimos hacer nada, veremos si lo fichamos o no, tal vez sí, ¿no? Este señor pues no tiene el futuro asegurado en este club, digo en la vida real. Aquí me hubiera gustado dejarlo, pero bueno, no se pudo. Déjenme aquí hacer algo, plan de desarrollo, dejémoslo como extremo izquierdo, que se vaya como extremo izquierdo, con 2 unidades de crecimiento, muy buen suplente. Este señor ya llegará para la próxima temporada o se quedará un año más en préstamo. 3 para Koundé, Lamine Yamal con 3 unidades, 16 partidos, 2 goles, no le fue nada mal. Valdé 4 unidades, Ronald Araujo con 3 unidades, Casado o Casado más bien 2 unidades. Estos son los jugadores en préstamo. El futuro del Barcelona, ahí como lo pueden ver, la verdad me parece que estos gráficos no son como tan buenos, el modelado de los jugadores se ven como muy robóticos. Creo que el tema de EA Sports, bueno, de salirse de la FIFA, que no le sirvió, bueno, sí le sirvió tal vez, pero le afectó algunas cosas más bien, es lo que trato de decir. Bueno, qué cantidad de jugadores en préstamo. Este señor, bueno, yo no sé si llegará esta temporada, este también no sé si continuar con él o mejor nos quedamos con este chico. Eric García 2 unidades, crecieron bastante en préstamo estos señores. Lenglet, bueno, yo creo que no tiene futuro con nosotros y este señor es muy probable que lo dejemos ir. Seguirá Romeo, ya veremos, Iñaki y por último este señor 72 de media, 2 de crecimiento, perdón. Roberto 1 unidad, Sergi Roberto Martínez cayó 1, Christensen con 2 unidades, muy buen suplente Christensen y 1 unidad para este señor. De aquí vamos directamente a la lista de deseos para la próxima temporada, obviamente. Algunos movimientos, bueno, necesito dinero porque la lista de deseos es bastante larga y tengo ambiciones bastante costosas, digámoslo de esa manera. Adiós Ansu, que yo creo que es mejor que vayas a otro lugar donde tengas oportunidad. Este señor se ha ido al Napoli por 53.7 millones. ¿Buena venta? Creo que sí. Tenemos préstamos, el mexicano Araujo, que de cara al futuro creo que podría venir, si es mexicano, creo que sí, podría venir bastante bien, pero de momento dejémoslo que crezca en otro club, donde tenga minutos. Más préstamos. No sé si este señor debería haber durado 2 temporadas, pero se puso difícil la situación con él y lo hemos vendido por 57.4 millones, solo que por alguna razón no grabé la cinemática. Pero bueno, en fin, este es el resumen de lo que hemos hecho o vendido hasta el momento. Préstamos y ventas. Tenemos muy buen dinero. Vamos a ver ahora sí la lista de deseos. Pero antes, más préstamos. Préstamos y más préstamos. Ahora sí, veamos esta lista de deseos, chicos, que sé que es la parte que más nos encanta. No la había mostrado porque todavía habían algunos jugadores en revisión como este. Vamos a ordenarlos por delanteros y ordenémoslos de esta manera a ver qué tal nos va. Uno que podría llegar al Barça, quizás no estén algunos de acuerdo, pero podría ser Jadon Sancho. Otro es este señor que también interesa, aunque teniendo en cuenta los delanteros que tenemos en este momento, yo creo que no es necesario, al menos no por esta temporada. Quizás para la próxima temporada sería algo interesante. Bueno, la salida de Lewandowski de pronto dejé un hueco interesante. Lo Chelsea, no sé, me gustaría hacerle una inversión un poco más fuerte a este señor, que de cara al futuro saben que es de los prometedores, aunque este francés también está interesante y bastante económico, creo yo, 10 millones, pero Wears está sobre los 116 millones. Andrei Santos, que no le han prestado atención en el Chelsea, yo creo que a mí sí me gustaría tenerlo aquí. Este Baena también es interesante, pero un poco costoso, creo que me iría más bien por Santos por temas de dinero. Y a este señor, hombre, sería fantástico, ya que tiene su rostro recreado, sería fantástico traerlo y devolverlo de nuevo al fútbol de altísimo nivel. Este señor interesa también al Barcelona, pero también al Madrid. Este señor estaba totalmente gratis, bueno, ya descartémoslo porque no creo que quepa en nuestros planes. Leroy Sané
Sané de cara a la salida del señor, bueno, la no estadía más bien de el señor Joao Félix. Yo creo que este señor podría sonar. Nico Williams también interesa. Me iría más bien por Nico. Savio también últimamente en la liga. ¿Cuál es el valor de este señor? 37 millones y el valor de este señor 10 millones. De cara a lo que está haciendo esta temporada en la liga, sería interesante tenerlo en cuenta. Aquí tendremos un mediocampista, un hombre de contención bastante económico, 11 millones, y también tenemos a este ecuatoriano por 4.8 millones. Últimamente en Didi coquetea con el Barça, podría llegar a pasar. Este señor también me interesa bastante, aunque creo que dijo que no iba a ir al Barça. Kimmich, bueno, a mí me gustaría tenerlo en este proyecto, lo que pasa es que Kimmich ya tiene 29. Yo Cancelo, no sé si reficharlo o más bien ficharlo, porque en realidad estaba a préstamo, o más bien nos decantamos de cara al futuro por el señor Fresneda, que para ser honesto, pues con 19 años creo que sería un futuro interesante. Este muchacho también me interesa Vanderson, que podría ser una muy buena opción. Tenemos a este hombre que es muy versátil, miren lo de lateral derecho, defensa y hasta mediocampista. Y por último tenemos al señor Jeremy Frimpong, que también me parecería interesantísimo. ¿Cuánto cuesta este señor? 34 millones. Este cuesta el doble. Y Vanderson, un brasileño que podría llegar a ser interesante, y Fresneda. Ahí está. No sé si yo Cancelo lo ficha, no sé ustedes qué dirían, si lo fichamos para esta temporada. Bueno, la verdad es que sí, es bastante bueno y todavía tiene 30 años. Yo creo que lo voy a fichar, chicos. ¿Cuánto cuesta? 68 millones, alrededor de 71. Voy a mirar qué sucede, voy a intentar con este señor y regreso con ustedes. Al final me he decidido por ficharlo. 75 millones, creo que fue bastante dinero, pero es que tuvo una buena temporada la temporada anterior, y creo que tiene la madurez y la experiencia suficiente para afrontar el reto con este equipo. Recuerden que nos ayudó a ganar Champions en la temporada que termina. Para el primer 11 dicen acá. Bueno, perfecto. Continuemos. Más préstamos y una venta que sí o sí había que hacer. Adiós Clement Lenglet, muchas gracias por todo. Más préstamos, y otro que no tiene el futuro asegurado en este club es el señor Sergiño Dest, ha sido vendido por casi 25 millones. Al final me he decidido por el señor Nico Williams, procedente del Athletic Club de Bilbao. Creo que nos va a servir tanto en la derecha como en la izquierda, pero va a ser recambio de Ferran Torres, que lo está haciendo bastante bien. Tuvo una gran temporada, yo creo que continúa como titular. Mediocampista de cara al futuro, Andrei Santos. Sé que no ha brillado, que no ha sido lo que se esperaba, al menos en el Chelsea, pero quizás sea falta de minutos. Yo lo he comprado pensando en el futuro, aunque tenemos mediocampistas por ahí en préstamo, pero este muchacho me interesa. Esto puede llegar a ser una locura, una completa locura, pero esto nos permitiría quizás traer a Florian Wirtz. ¿Qué les parece, muchachos? ¿Qué les parece? El Manchester City accedió a pagar casi 220 millones. Creo que es una excelente venta. Era la cláusula, aunque aún así dicen que es una mala negociación, pero creo que es el dinero suficiente para ir de inmediato por Florian Wirtz. Sí, señores, llegó como toda una estrella. Lo único que me preocupa es que creo que vamos a tener que, cambiar algunas cosas en el terreno de juego. Mejor dicho, cambiar a mediocentro ofensivo, poner un mediocentro ofensivo, porque este señor al parecer se defiende bastante bien y podría llegar a ser un gran goleador si lo ubicamos en esa parte del terreno de juego y dejamos dos mediocampistas como lo son Gavi y el mismísimo Pedri. Vamos a ver qué podemos hacer con este señor, que me llena de ilusión, muchachos, me llena de ilusión. Jugar finalísima de Champions, pues sabemos de sobra que nos lleva inmediatamente o directamente mejor a jugar la Supercopa de Europa. Ojo con ese tema, porque tenemos un partido muy bueno y muy interesante contra alemanes poderosísimos, que ahora mismo son los mejores de Europa, al menos en lo que a la Europa League se refiere. Aquí están nuestros muchachos. El señor Jonathan Tah, creo que se llama. Bueno, en fin, vamos a ver qué sucede con esto y tratemos de sacar este partido adelante, porque es bastante complejo. Ojo que está debutando nuestro Florian Wirtz. Ojo que ahí de hecho está persiguiendo el balón. Minuto 32, justo el instante en el que llega el primer tanto nuestro. Aquí las cosas empezaban a tornarse de color blaugrana. El señor Ferran Torres, con una muy buena asistencia y también una magnífica definición, nos regalaría este primer tanto que nos llenaba de ilusión y momentáneamente nos convertía en los mejores de toda Europa, chicos. Asistencia del señor Rafinha, definición perfecta del español. Por aquí seguiría intentándolo el Barça, en los pies del señor Vitor Roque, que estaba teniendo un gran partido, hay que reconocerlo. Ojo a este gol que me parece bastante curioso. Miren lo que hace el portero.
Por fortuna era el portero del Leverkusen y el gol era nuestro, chicos. Pero miren lo que hizo, es que es increíble. Buen disparo por parte de Gavi, pero era una pelota sacable, era una pelota que podía rechazar, pero no entiendo qué hizo. No entiendo qué le pasó al portero, se quedó como mirando, se quedó como suspendido. No lo entiendo muy bien. La cuestión es que esto nos daba, miren, buen disparo de media distancia y el portero solo se queda mirando. En fin, chicos, 2-0 es suficiente para convertirnos en los más poderosos de toda Europa. Pero hay mucho trabajo por hacer, así que debemos continuar. Por fin encontré el Balón de Oro. Lamento mucho no haberlo visto en la temporada anterior, pero es que fíjense que cambiaron las fechas. Aquí dice 28 de octubre. Hay que empezar a mirar a partir, se los digo a ustedes por si les gusta ver en sus modos carrera. Anteriormente era más o menos en 3 de diciembre, a partir del 1 de diciembre, pero ahora hay que empezar a mirar los nominados desde más o menos el 28 de octubre. Y muy seguramente en eso tal vez del 2 o el 4 más o menos de noviembre tendremos la gala. Vamos a ver. Pues este es el Balón de Oro, solo que parece que esa gran cinemática sales jugando modo carrera jugador. No sé, quedé un poco loco, chicos. Si saben, por favor, háganmelo saber en comentarios. Si saben cómo ver la cinemática, que era lo que yo quería. Aquí ya tenemos el balón. Sí, señor, más o menos el 4 de noviembre lo entregan, pero creí que podíamos ver la cinemática. Aquí podemos ver también que este es el mejor jugador joven del año. Fantástico. Primer superclásico, chicos. No puede ser y lo perdemos en casa. Este es el primero, pero por liga y lo hemos perdido. No sé qué pasó. Ojo que estos datos son interesantes. En el equipo de la UEFA, al menos en defensa, tenemos 3 jugadores. Muy bien. Pedazo de final y superclásico, las dos al mismo tiempo. Chicos, para este partido voy a utilizar esto de la nueva funcionalidad de la vista táctica, creo que así se llama. Simular el partido y verlo desde, bueno, como si fuéramos los DTs o el DT más bien, que en realidad esa es la idea. Voy a ensayar esto, veamos cómo va, qué tal es, no tengo ni idea. Pero si les gusta, aquí yo creo que vamos a cambiar la cámara. ¿Cómo es que se cambia? Ok, listo. Vista al público, ocultar menú. Vista, exacto. Vamos a dejarlo ahí, vamos a ocultar este menú. Déjenme, ya, ahí, perfecto. Simulemos. Si les gusta esta forma, voy a probarla, que se ve bastante interesante. Si les gusta, me lo hacen saber, o si prefieren que juguemos el partido, pues lo hacemos. Esto lo vamos a hacer como método de prueba. Veamos a ver qué sucede. A mí en lo personal me gusta un poco más jugar, porque veo que ellos a veces, por ejemplo, la inteligencia artificial lo que hace es que cuando llega al área hacen demasiados toques y al final no salen goles, digamos que bonitos. Es más, los resultados 1-1 o 0-0 suelen ser muy frecuentes cuando simulamos, pero veamos cómo va en este FC24. Minuto 41, ya iba finalizando el primer tiempo y miren esta buena escapada de Ferran Torres por banda izquierda. Miren qué buen regate, se va y termina asistiendo primero Lewandowski, pero al final el que mete el balón adentro es otro. No, chicos. Yo creí que el pase era para Lewandowski y al final terminó siendo para el señor Florian Wirtz. 1-0, un gol, digamos que en un momento bueno, en un momento interesante, porque estábamos finalizando el primer tiempo. De esta manera el Madrid se iría un poco golpeado mentalmente, aunque también podría salir para el segundo tiempo más fuerte, ¿no? Pero no importa, nosotros teníamos la capacidad suficiente para sacar esto adelante. Teníamos un gran equipo y estábamos jugándonos un gran partido, aunque el Madrid empezaría a intentarlo, despertaría un poco, pero esto ya sería en el segundo tiempo. Algunos cambios, entraría Vini, que no sé por qué no fue titular, fallos que tiene la inteligencia artificial de este FC24, como de costumbre, ¿no? Por ahí también nosotros sacaríamos a Lewandowski y entraría el señor Vitor Roque. Habrían ocasiones por parte del Madrid como esta, pero nuestro portero, como siempre, sacando la casta. Miren esta buena jugada también, buena asistencia. Esto fue una pérdida de balón por parte del Madrid, un error garrafal en salida, solo que no alcancé a grabar eso. Veamos cómo lo podemos ver en la repetición. Aquí el señor Ferran Torres, dicen simplemente medítenlo, piénsenlo, pero aquí estoy para anotar. Miren la repetición, aquí en esta no alcanzamos a verla toda. Fue una salida en falso por parte del Madrid que aprovechó muy bien el equipo blaugrana, el equipo de Xavi. Por aquí Sergi Roberto, también el señor Christensen al terreno de juego y Araujo, que nos iba a dar una sorpresa en el episodio, pero más adelante. Eso lo veremos más adelante. Aquí lo intentaría el Madrid con una muy clara, pero miren el pedazo de portero que tenemos.
Vamos a finalizar este partido porque las cosas quedarían justo de esta manera. Seríamos los campeones y también nos echábamos un clásico al bolsillo. Era, partido por partida doble, valga la redundancia. Continuemos. Segundo superclásico, pero por el de vuelta. Estamos en el Santiago y lo perdemos. No puede ser. Creo que vamos a perder la liga, si fue que ya no la perdimos. Este proyecto parece que no está funcionando, al menos de momento. Bajamos al tercer lugar de la liga. El Madrid se quedó con la Supercopa y nosotros nos quedamos con la Copa de España. Supercopa de Europa y caímos ante el Liverpool 4-2 en semifinales de Champions. No nos fue mal, pero, hombre, caímos brutal. No tenemos el máximo goleador ni tampoco el máximo asistente. Poco el mejor portero. No estuvo tan bien nuestros muchachos. En Champions la cosa no fue diferente, tampoco por acá y tampoco por acá. El goleador de esta temporada fue el señor Rafinha. Vaya, interesante. 2 unidades de crecimiento. Lewandowski estuvo varios partidos, casi 3 meses lesionado, entonces por eso le faltan bastantes partidos. 4 unidades para Ferran. Yo creo que va a continuar con nosotros porque está teniendo un desarrollo muy interesante. Este señor con 3 unidades también muy interesante. Wow. 4 unidades para este señor que aprovechó la lesión del señor Lewandowski para convertirse o para jugar, mejor dicho, y darlo todo. 3 unidades para Gavi, muy bien. Pedri también con 2 unidades. Joao Cancelo con 2 unidades. Creo que este es un fichaje muy bueno. Lamine, bueno, no jugó tanto, pero tuvo 2 unidades de crecimiento. William tuvo 3. No jugó mucho, pero que fue mejor. 1 unidad para Ronald Araujo y Christensen se mantuvo. Está molesto, quiere irse. Es posible que lo vendamos y traigamos a alguien más. Es posible. Este señor sí, yo creo que va a salir la próxima temporada. De hecho, creo que lo voy a poner en transferibles de una vez. Lo mismo que Alonso. Creo que estos 2 señores ya no van. Vamos a ver si sacamos algo de dinero. Este señor yo creo que ya se quedará la próxima temporada para ayudarnos. Estos muchachos seguirán en préstamo. Van creciendo poco a poco. El futuro del Barça, el futuro maravilloso que tiene este club. Estos chicos de momento no son relevantes, pero lo serán en el futuro. Eric García, miren, está de préstamo en el Real Madrid, qué loco. Casado, 3 unidades. Trilli también 2 unidades, perfecto. López con 3, le fue bien a Fermín. Garrido con, no se mantuvo, perdón. Alarcón creció 3 unidades, también le fue bastante bien. Yo creo que de cara a la próxima temporada podría regresar. 2 unidades para este señor, porque no estoy muy seguro de seguir con Lewandowski. Yo creo que ya este señor también creo que voy a meterlo por aquí en esta lista. Iñaki sí seguirá con nosotros. Riyad, creo que lo enviaría a préstamo. Sí, a préstamo, perfecto. Torre está tomando un papel importante en esta plantilla. Está yendo o le está ayudando bastante a el señor Wirtz. Este señor también se está volviendo importante. Sergi Torre, yo creo que lo voy a añadir por aquí por su edad. Koundé, fantástico, 2 unidades. Valdé, sin lugar a dudas. No sé si lo habían notado, pero yo lo puse como lateral derecho, ya que él utiliza mejor la pierna izquierda. Y Ter Stegen se mantiene con una... no, mentira, se mantiene en 90. Finalicemos y vamos directamente al Balón de Oro, o más bien al primer superclásico que tengamos. De la próxima temporada, evidentemente. Chicos, mirando, revisando los fichajes que nos ofrecen, miren este buen jugador y está totalmente gratis. No está en el proyecto, no estaba en el libreto, digámoslo de esa manera, pero yo creo que me lo voy a fichar porque hay dinero. Además es un gran jugador. Por aquí miren, también me encontré un delantero. Déjenme mostrarles un medio punta. ¿Dónde está? Este señor, miren. Increíble. Tiene 84. Este también es un gran jugador, pero pues digamos que no lo necesito. Este ya está, mire, tiene 84. Creo que lo voy a fichar solo para hacer dinero, ¿no? Como dije, no estaba en el proyecto, pero gratis hasta un puño. Siempre lo he dicho en el canal. Lo traje, no va a tener... bueno, ya saben que en el Barça pasa esto y en el Madrid, ¿no? No va a tener muchos minutos. De hecho, no creo. Se va a ir a préstamo porque lo que queremos es dinero. Aunque no lo necesitamos, sé que van a decir eso, pero hombre, no lo podíamos dejar gratis por ahí deambulando por la vida, ¿no? Este canterano también es otro que no tenemos intención de usarlo, o de pronto, bueno, lo voy a convertir a delantero centro porque muy seguramente esta temporada se va el señor Lewandowski. Entonces, bueno, vamos a ver si funciona este señor poniéndolo para que le ayude, aunque tiene más media incluso que nuestro Vitor Roque. Este jugador me encanta, pero su situación en el club no era la mejor, estaba molesto, quería más titularidad, pero tenemos 2 jugadores muy importantes en la titular, entonces no lo podemos dejar. Liberemos
dejémoslo que se vaya, y pues ahí tenemos a Eric García que nos puede ayudar en esa posición. Algunos préstamos, sé que esto no es nada realista, pero ese jugador de 20 años me interesa. Están ofreciendo un cambio, yo creo que lo voy a aceptar, voy a mirar la negociación. No, pero aquí está complicada la cosa, chicos, hay mucha tensión, porque el jugador que vemos, el señor Matistel, que tiene buen potencial, es joven, vale 23 millones, pero es que nuestro jugador vale 42.5 y la idea de venderlo es sacar dinero, no dejarlo tan económico, porque tiene 36 años y estos señores solo básicamente me están dando 30 millones por él. Creo que no es, a ver, vamos a intentarlo con 10 millones, a ver, al menos, para sacarlo en 33, perder tal vez 12, pero quedarnos con un jugador de 20 años. No, señor, no lo aceptan, la tensión está muy alta, así que vamos a rechazar. Jugador sin futuro ya en este proyecto, vendido por 11 millones, yo creo que fue una buena negociación, no estoy tan seguro, y al final ofrecieron o accedieron a dar 45, 44 millones por Lewandowski. Creo que estuvo mejor esa negociación, pero veamos si el Newcastle se lo lleva. Este señor lo hemos prestado a la Juventus, recuerden que no está invitado, pero con una opción de compra por encima de los 47 millones, creo que es, y como un máximo de 67. Vamos a ver cuánto dan al final. Este chico debemos dejarlo en un equipo en donde le den minutos para que crezca. Este también es buena idea, dejarlo que se vaya en préstamo para que crezca, valga la redundancia. Sí, señor, es increíble que el Newcastle se lo llevó, pero es que ya tiene 36 años, chicos. Yo no creo en el Barça, yo creo que jugará esta temporada y ya para la otra tal vez buscará irse a Arabia, tal vez, no lo sé, pero aquí jugó de 2 temporadas y creo que es el momento idóneo para salir del señor Lewandowski, que nos dio mucho, pero pues ya su edad no nos permite mantenerlo en este gran Barça, que tiene que pensar en el futuro, ¿no? 44.2 millones, creo que fue una venta muy buena, al menos eso considero yo. Déjenme en los comentarios, ¿ustedes lo venderían en esta segunda o en esta tercera temporada? Bueno, los leo. Alex Baena llega a reforzar nuestro medio campo, procedente del Villarreal, jugador de 24 años con potencial interesante, una negociación magnífica, 39 millones por él, parece ser una muy buena decisión. Tenía la intención de traer al señor Veiga, pero los señores de Arabia Saudita no permitieron su salida. Hemos prestado a Ezequiel Palacios al Milan con una cláusula, o mejor con una opción de compra de por encima de los 45 millones a 60, 65. Esperemos que la ejecuten. Tenemos primer superclásico del mundo y vamos a el Santiago Bernabéu y lo sacamos adelante 2-1. ¡Perfecto! Chicos, tenemos un delantero que le puede ayudar a nuestro nuevo 9, el señor Vitor Roque, pero he decidido fichar a este muchacho porque ya tiene 23 años, tiene 80 de media y creo que va mucho mejor de recambio con el señor Gif Emmanuel Orban, procedente del Fulham, viene de una buena liga, yo creo que viene con experiencia necesaria para afrontar estos retos fuertes que tenemos en este Barcelona. Creo que es un muy buen fichaje, tiene buen potencial, 81, no tiene 80 de valoración global, le hemos puesto una cláusula de casi 100 millones, en fin, veamos qué pasa. Este espacio se lo dimos a nuestro Gif y Ángel Alarcón, bueno, tiene 21 años, yo creo que de cara al futuro funciona, enviémoslo a préstamo. No tenemos nominados al Balón de Oro. No sé por qué siempre en el Madrid venden al señor Rodrigo, eso me molesta. En fin, aquí no tenemos nada que hacer, así que avancemos. Y aquí pues no tenemos tampoco el mejor jugador joven del año. Chicos, tengo un problema gravísimo con Ronald Araujo. Sigue con la intención de irse desde la temporada anterior. Por aquí pueden ver que le quedan 6 meses de contrato. No hay opción de renovar, como pueden ver, así que voy a tener que venderlo. Sé que esto se sale totalmente del realismo, pero es que no entiendo, chicos. En serio, ha sido titular indiscutible. De hecho, bueno, no lo puse de capitán, pero lo iba a hacer, pero sigo sin entender por qué se va y ya me va a tocar venderlo porque si no se me va gratis y eso sería peor aún. No sé si me la valgan, digamos de esta manera, sería venderlo y comprarlo nuevamente. Sé que es un poco ridículo, pero es lo único que puedo hacer para continuar porque este muchacho es un baluarte para este club. Esta plantilla funciona muy bien gracias a él. Le daríamos la titularidad. No sé, es lo único que se me ocurre porque de momento no puedo hacer absolutamente nada. Gran final de Supercopa o de Copa, déjenme ver. Sí, señor, vamos a utilizar esta cámara nuevamente. Vamos a simular, está lloviendo, creo que es. Bueno, en fin. Vamos al minuto 44.
Tuvimos que esperar 44 minutos para que naciera el primer tanto a manos del señor Wirtz. Muy buena escapada por banda y buena asistencia para el alemán, que nos regalaba finalizando este primer tiempo un golecillo para esta gran final ante los colchoneros. Buen gol, maravilloso, buena asistencia. Por aquí ya nos exigían algunos cambios. Ya saben que estamos, miren, el señor Vitor Roque estaba bastante agotado y el señor Orban estaba disponible. Ojo, porque aquí empezábamos a coronarnos campeones. La lluvia no ayudaba mucho, pero el Barça estaba teniendo una gran noche, estaba teniendo un gran partido. Hicimos aquí un pequeño cambio de cámara y nuevamente el señor Wirtz con una definición magnífica. Esta era la noche del alemán, estaba teniendo una noche fantástica. Recuerden que tanto en el Madrid como en el Barcelona los alemanes han hecho historia, han hecho bastante historia, y en el medio campo la estaba haciendo o la iba a hacer este señor Wirtz en este episodio. ¿Les gustaría verlo en la vida real? A mí me parecería un fichaje interesante, ¿no?, de cara al futuro. Muy bien, aquí nos íbamos 2-0. Al final tal vez Vitor Roque no salió en el primer cambio que ofrecieron y tal vez podría salir en este. La verdad no lo recuerdo. El punto es que teníamos que seguir. Vamos al minuto 58. Ya en el segundo tiempo tal vez el señor no salió, porque aquí lo tenemos a pesar de estar agotado. Miren el pedazo de carrerón que se pega, y aquí no entiendo qué fue lo que quiso hacer Pedri. Lastimosamente no entró ese gol. Aquí lo seguía intentando el Barça, que como vengo diciendo ha tenido una noche fantástica. Un partido maravilloso. Aquí nuevamente Vitor Roque, que tal vez se quedó todo el partido, chicos. ¡Ay, Dios! Muy bien. Minuto 71. El equipo colchonero contaba con el señor Kolo Muani. Miren este pedazo de gol. Miren el pedazo de gol. ¿Y quién fue? El señor Wirtz. El señor Wirtz, que como dije, está o va a marcar historia en este episodio. Muy buena definición. Yo creo que el mejor gol de la noche podría ser este. Un gol fantástico, un gol hermoso. Muy buena definición, sin dejarla tocar al piso. Miren aquí cómo la recibe, sin dejarla tocar del primer impacto, balón adentro. Muy buena definición del alemán, que nos regalaba este golazo. Chicos, había que continuar porque tal vez había más. Llegaría el descuento del equipo colchonero, pero más adelante en esta ocasión, mejor en esta. Ay, miren qué buena definición de Joelinton, que estaba al servicio de los señores de Simeone. Por aquí tendríamos un cambio, pero bueno, este gol tal vez no les serviría de mucho porque la goleada era aplastante. Digamos que estábamos recuperándonos de aquella goleada del pasado, aquella goleada que no nos gustó mucho. Miren aquí Joelinton definió bastante bien, la verdad lo hizo bastante bien. Vencido nuestro portero. No fue el señor, fue el señor Samuel Lino, lo siento. Estoy mal, mis gafas no funcionan. Este gol sí me pareció un poco ridículo. Dejaron ir, nadie atacó a Roque, que sonó para salir del partido, pero al final terminó quedándose. Mírenlo por ahí, Roque, que también se va a convertir en una estrella en este episodio. Solo denle tiempo. Miren aquí, buena definición, perfecta. Como digo, este gol realmente no me gustó mucho porque fue, no sé, no lo atacaron, lo dejaron llegar, un correcalles, en fin. De esta manera terminaríamos el partido y nos coronaríamos campeones de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid. Saludo entre los dos grandes managers. Aquí pasó algo gravísimo. Chicos, se vencieron los 6 meses y se me va Ronald Araujo. Un descuido, perdón, lo siento. Super clásico del mundo, pero en casa. Wow, miren cómo está nuestro Koundé. Dios santo, está supremamente agotado. Araujo también, pero no podemos hacer más cambios porque si no de pronto, wow, lo empatamos. De pronto lo perdíamos. Llegamos a la final de la Champions y esto está maravilloso. Qué buena final tenemos, miren, contra el equipo italiano, contra el Inter. Ahí está Lautaro, tienen a Almada, miren, tienen a Thiago Almada. ¿Thiago Almada tiene la cara recreada? No estoy seguro, creo que no. La cuestión es que vamos rápidamente al partido, chicos, no más intros. Muy bien, ahí creo que está perfecto, ocultemos esto. Ojo que viene la primera llegada del Barça y se salvan. Minuto 23, va a seguirlo intentando el señor Roque, que se está convirtiendo en indispensable. Aquí no lo puede creer, por poco pega en el palo, miren qué buen remate, pero el poste, le dice que no. La verdad, ese primer tiempo es para olvidar. En este segundo las cosas cambiarían un poco. Llegadas del Barça, una que otra por ahí. Miren este cabezazo, tuvo todo el tiempo de pararla y definir, pero no sé qué pasó. Ojo, porque llega en el minuto 67 el primer tanto.
Llega el primer gol, la primera esperanza que teníamos y nos la estaba dando Joao Cancelo, que definitivamente se iba a convertir en un baluarte para este equipo, se iba a convertir en alguien insustituible. Era una maravilla de jugador la que estábamos teniendo en este momento, es la que estábamos disfrutando. Este señor Joao Cancelo iba a ser muy importante en este proyecto. Vitor Roque en esta ocasión saldría y entraría nuestro Orban, que hay que prestarle atención porque este señor Orban nos va a regalar un gol maravilloso, un gol fundamental, pero más adelante. Celebraba el luso, nosotros también celebrábamos, como dije, al descanso el señor Vitor Roque y entraba el señor Orban. Más jugadas, por aquí lo intentaba el Inter de Milán, pero miren este pedazo de gol. Increíble el salto del señor Thuram. No sé por qué hay como una transición cuando se va a hacer el gol. Es algo raro, es como un bug del juego, pero en todos los goles sale lo mismo. Aquí descontaría el equipo italiano. Miren qué buen centro, lo dejaron centrar. Y miren el brinco de este señor, muy a lo Cristiano Ronaldo, ¿no? 2 o 3 metros de, mírenlo. Logró ganarle inclusive a nuestro mejor central, que es Araujo. Porque esto no termina, por aquí lo seguiría intentando el Inter, pero finalizando el partido llegaría esta maravilla de gol. Miren esto, chicos, buena asistencia para Orban y miren de media distancia qué pedazo de gol. Un gol o un balón que se supone por ahí no debería entrar, pero entró. Así tendría de fuerza ese disparo. Qué gran gol, un gol fatídico, un gol que nos llenaba de ilusión porque el partido estaba finalizando, celebraban todos, teníamos la Champions en el bolsillo, estábamos a nada, solo a segundos tal vez de ser campeones de esta gran competición, aunque el reloj todavía no terminaba, o más bien el árbitro todavía no daba el pitazo final. Miren qué buen disparo, la potencia brutal, la distancia, todo. Este señor, imposible para el portero, que ahora mismo no lo reconozco. Lo que sí sé es que encajó este buen gol. De esta manera terminaría el partido, chicos, campeones de Champions y felices nos vamos a casa con esta maravillosa o este maravilloso trofeo. Continuemos. Chicas, pues hemos conseguido la liga con 90 increíbles puntos, 49 goles de diferencia, creo que nos fue bastante bien, solo perdimos 2 partidos. ¡Qué maravilla! Tenemos también Supercopa, la Copa de España sí no la conseguimos. Y tenemos nuestra hermosa Champions, lo que significa que tendremos que jugar Supercopa de Europa. Seguimos sin tener el Pichichi, pero sí tuvimos el mejor asistente y también el mejor portero. Por Champions no tuvimos el goleador, aunque nuestros goleadores se ubicaron bien, y nuestro Pedri se ubicó en segundo lugar. Nuestro portero sí le fue regular. Vitor Roque, sin lugar a dudas, es una completa locura. Creció 5 unidades. ¡Qué barbaridad! La titularidad le sentó bastante bien. Este señor solo creció 1 unidad. Este señor también creció 1 sola unidad. Fantástico. Por aquí podemos ver que también creció 2 unidades Rafinha, que estuvo por ahí unas semanas lesionado, lastimado. 1 unidad para Cancelo. 2 unidades para Pablito, o Pablo Gavi más bien. Pedri con 1 sola unidad. Muy bien. Este Orban, bueno, no creció tanto, pero no jugó tanto. 1 unidad. Valde con 2 unidades. Muy bien. 1 unidad para este señor. También 2 unidades para Eric García, que siempre jugó 35 partidos. Araujo sigue molesto y no sé, bueno, siguió molesto y se fue más bien. Trilli, 2 unidades. Araujo, 3 unidades. El señor Valle con 2 unidades en calidad de préstamo. Riyad con 3 unidades, perdón. Carrizo, miren, creció 1 unidad. Qué pedazo de jugador. Este señor 2 unidades. Garrido con 1. 3 para Cuellar más bien. 3 para este señor. Y este creció 1 sola unidad. Esperemos que ejecuten la opción de compra para venderlo para hacer más dinero. Perdón, 2 unidades. Stanis, 2 para este señor. Y Alarcón también, que se fue en préstamo, 3 unidades. Oriol Romeo cayó 5. Se va gratis. No le voy a renovar contrato. Este señor 76 se mantuvo. 5 unidades en caída libre. Tampoco le renovaré contrato. Y 2 unidades para Baena. Muy bien. 8 partidos jugó nomás este señor. Bueno, el señor Wirtz es difícil quitarle la titularidad. Y Santos con 2 unidades, que también creo que está un poco molesto. 3 unidades para Lamine. Koundé con 1 y Ter Stegen con 1. Vamos a la Supercopa, creo yo, ¿no? Siguiente temporada, que sería la 4ª. Supercopa de Europa. Fantástico, chicos. Se preparan nuestros muchachos. Tengo un problema con el señor Orban porque se quiere ir. Y bueno, no sé qué hacer, muchachos. Realmente, cambiemos la cámara. Esta creo que es la que nos gusta. Muy bien. No sé qué hacer porque me gustaría continuar con él, pero está molesto. Bueno,
Ya veremos si se saca buen dinero, pues lo vendemos y conseguimos otro, porque ¿qué más? Atentos porque este sería un partidazo. La Roma nos daría un gran partido, iniciaría atacando, iniciaría intentándolo, minuto 22. Miren, aquí este embolo se nos convertiría en un problema. Y vaya que se nos va a convertir en un problema. De hecho, en el minuto 29 nos anotaría el primer tanto. Esto le daba momentáneamente la victoria al equipo italiano, a los señores de Mourinho, a los chicos más bien de Mourinho. Como dije, este embolo poco a poco se nos iba a convertir en un problema durante todo el bendito partido, chicos. Qué jugador, qué partido el que tuvo este señor esta noche, o va a tener más bien. Miren aquí, buena definición, 1-0 iniciaba perdiendo este Barça, esta Supercopa de Europa, pero no se afanen que hay mucho más. Minuto 35 llegaría el primer tanto a manos de nuestro nuevo goleador, nuestro nuevo 9, nuestra nueva figura de cara al futuro, perdón. El señor Vitor Roque, el brasileño, que va a destacar muchísimo en este partido. Ojo a ello, miren qué buena definición de pierna derecha, maravilloso, buen disparo, pero esto no es todo, viene más. Minuto 45, cuando finalizaba el primer tiempo, nuevamente el señor innombrable ahora mismo, Vitor Roque. Segundo tanto, 2-1 se ponía esto a favor del Barça. Nos íbamos prácticamente al segundo tiempo con mucha tranquilidad, aunque no del todo, porque habrían más goles. El futuro tendría planes para este partido y nadie sabía qué tipo de planes era. Celebraba el brasileño, buen gol. Vamos al minuto 51, donde nacería la jugada del siguiente tanto de este señor. No, señor, de Pedri, que define muy bien. Y esto ya ponía el 3-1 de en esta gran final. Ahí estaba Pedri celebrando con sus binoculares, observando a su hinchada. Miren qué buena asistencia del brasileño. Prácticamente los cogimos con los calzones abajo y el gol a favor nuestro. Ojo, porque nuevamente Embolo definiría y nos amenazaría, no se pondrían las cosas difíciles, porque ya un 3-2 se pone complicado, ¿no? Se podría empatar el partido, así que tendríamos que jugar a la defensiva, tratar de mantener el marcador, tratar de conservarlo y no dejar que los señores de la Roma llegaran. Aquí seguía intentándolo, pero nuestro portero empezó a convertirse en figura. Había hecho el trabajo bastante bien toda la noche, pero miren a Joao, chicos. Pero ahorita iba a tener mucho más trabajo el señor Ter Stegen, que prácticamente fue el que salvó la Supercopa de Europa. Chicos, de esta manera terminaríamos 3-2, gran victoria y un título más a nuestro palmarés. Por simulón se me fue un superclásico, el cual empatamos. Todos nuestros muchachos están nominados al Balón de Oro. Esta vez sí nos llevaremos uno. Bueno, no todos, 3 de hecho. Nuestros delanteros. El jugador joven del año es de la Juve y el ganador del Balón de Oro es el señor Ferran. Yo creo que este es el primero, no sé, ¿será que de pronto en la primera temporada se lo ganó Lewandowski? Quedaremos con la duda. Finalísima de Copa o de Supercopa, ¿qué es esto? Bueno, no la tengo clara, pero sí sé que está lloviendo. Supercopa de España. El primer gol llegaría rapidísimo, solo al minuto 3 tendríamos el primer gol, y tendríamos la gran sorpresa de que por alguna extraña razón que no entiendo, estábamos jugando con las equipaciones de los agentes libres, si mal no estoy. No entiendo, esto es un bug, no sé si les pasa o les ha pasado, pero me sucedió esta la primera vez y me va a suceder durante este episodio por en varios partidos, más que todo partidos de Copa. Muy bien, chicos, eso no importa, lo que importaba era que el Barça estaba sacando adelante este partido ante el equipo submarino, o ante el submarino amarillo. Mientras tanto, al minuto 24 tendríamos la segunda anotación. Este partido realmente iba a ser muy cómodo para el Barcelona. El submarino amarillo no iba a poner demasiada resistencia. Realmente teníamos un equipo muy muy fuerte, un equipo gigantesco, y equipos como el Villarreal no eran un obstáculo realmente. Aquí no alcanzamos a grabar bien la jugada. Lo que sí se pudo ver fue que fue gol y nuevamente el señor Weers, aunque el anterior fue Gavi. En esta ocasión el alemán nos regalaba el tercer tanto. Esto ya se tornaba goleada a favor de los Blaugrana, a favor de los de Xavi. Miren, buena asistencia de Vitor Roque, que sin lugar a dudas era un grandísimo jugador ya en esta parte del episodio. Vendrían más tantos, aquí podría llegar uno más, pero el portero gigantesco. Aunque sí
sí hay uno más. Esperen tantico, solo regálenme un segundo. Miren, aquí esto sí fue un error por parte de la inteligencia artificial porque lo dejaron completamente solo y esto marcaría el 4-0 definitivo. El señor Wirtz se iría con doblete esta noche. También estaba siendo muy goleador nuestro mediocampista ofensivo, el alemán estaba siendo brutal. Miren, buena definición, pero aquí nadie se preocupó de defender su arco. Chicos, de esta manera nos llevábamos esta Supercopa y éramos totales campeones. Super clásico del mundo, este es por liga. Veamos, wow, Rafinha está agotadísimo. Yo creo que vamos con el señor Lamine Yamal, que también está on fire. Está en su salsa Lamine. Perfecto, 2-0, ganamos en el Camp Nou. Es increíble que esté pasando esto, lo intenté fichar al inicio de la temporada, pero no se pudo. Ahora digamos que jugó una temporada por fuera del club y regresará para la próxima, para la quinta y última a nuestro club, al lugar donde siempre debería estar o debió estar, ¿no? Vamos a asumir que fue un préstamo. Digamos que quiso nuevos aires y se fue. Una temporada a Alemania, pero regresa a casa. Finalísima Copera. Está hermoso el estadio, está hermosa el ambiente más bien. Vamos rápidamente a darle inicio a este buen partido. Vamos a hacernos, a ubicarnos más bien en la parte alta. Estamos en el Santiago Bernabéu, creo que es este, ¿no? En fin, es costumbre, el Barça nos tiene, valga la redundancia, acostumbrados tempranito a tener goles. Miren esto. Minuto 6 llegaría el primer gol de esta goleada que iría a tener el Athletic Club de Bilbao. Pero ojo, vamos con calma, vamos poco a poco. Aquí está Ferran, seguimos con el bug de las equipaciones, pero por favor ignorémoslo. Hagamos de cuenta que es una equipación especial que tenía el Barça para este tipo de eventos. Miren esto, buena definición, perfecto, 1-0. ¿Vendrían más goles? Tranquilos, tranquilos, vamos con calma. Aquí se generaría un penalti a favor nuestro, un penalti que la verdad desde mi punto de vista no existió, juzguenlo ustedes. Miren cómo se va el señor, yo no veo que le haga nada. Bueno, no, lo enreda un poquito el brazo, no lo veo como penalti, pero la cuestión fue que nuestro Ferran creo que lo erró. Creo que es Ferran, bueno, sí señor, y sí lo erró definitivamente. Aquí Lamine Yamal se jala un pedazo de jugada y nos regalaría el minuto 21 el segundo tanto, 2-0. Buena jugada del juvenil español que lograba definir con gran calidad, logró hacer una filigrana, hacer más bien una jugada interesante, evadir muy bien al rival. Miren esto, al defensa, mire, para un regate y balón adentro. Muy buen gol. 2-0, vamos ya al segundo tiempo. No, mentiras, todavía estábamos en el primer tiempo, solo que estábamos en un agregado y estábamos jugando 7 minutos de más. Llegaría el tercero, el señor Gavi, buen gol. Esto ya era goleada a favor blaugrana. Esta era una goleada sensacional que, bueno, como digo, el Barcelona ya estaba en un nivel muy alto y estaba jugando muy tranquilo contra todo este tipo de rivales, ¿no? Veamos una nueva jugada en minuto 58, define muy bien, balón adentro, gol, el 4-0, Wirtz que últimamente no puede faltar cuando estamos goleando, siempre tiene su anotación o sus anotaciones, ¿no? Siempre participa, siempre contribuye con goles y con un gran partido. Este partido no iba a ser la excepción, aunque por aquí parecía que lo íbamos a sacar, pero todavía no estaba del todo seguro si sacarlo o no. Buena definición, el alemán. Esto ya daba un 4-0 y no se muevan porque hay más. Llegaría el quinto a manos de el señor Vitor Roque. Creo que fue Vitor Roque, no, perdón, discúlpenme. Fue este señor que nos regalaría, bueno, recién había entrado, nos regalaría el quinto tanto. Esto ya era una goleada realmente aplastante. Nada podía hacer el Athletic Club de Bilbao y esta Copa de España básicamente nos pertenecía. Por aquí tal vez Vitor Roque podría salir de cambio, pero ya no era tanto, ya no era necesario. De esta forma terminaría el partido, campeones, y continuemos. Disputamos o llegamos a una nueva final. Esto es una completa maravilla. Muy bien. ¿Será que la sacamos adelante? Bueno, vamos contra tal vez el mejor equipo italiano en este momento. Bueno, esperemos lograr sacar esto adelante. Este partido iba a ser complicado, a pesar de que el Barça iba a iniciar fuerte, iba a iniciar intentándolo, atacando, oportunidades iban y venían, pero el equipo italiano, bueno, ya sabemos de sobra que los equipos italianos son muy buenos a la hora de defender. El Barça seguiría de una u otra forma tratando de anotar, pero los señores de Italia no se lo permitirían. Aquí se salvaron, remate fuerte al poste, pero iríamos al minuto 33 donde nacería la jugada del primer tanto.
Ojo que con esto nos poníamos 1-0, un partido que, como dije, estaba siendo difícil. Estábamos llevando el control, estábamos manejando el partido, pero la defensiva de la Juve era bastante buena. Miren esto, buena definición. El señor Pedri, que no ha participado en muchos goles, pero sí ha tenido una participación interesante en lo que es los partidos. La jugada del minuto 70, donde nacería un gran gol por parte del señor Wirtz, una muy buena definición, qué buen gol. No, perdón, fue Rafinha, lo siento, las gafas no funcionan, muchachos. Sí, miren qué buena definición de media distancia. Buen disparo raso a la mano derecha del portero, y con esto sería suficiente para el 2-0 y ganar esta Champions, una Champions muy sufrida, pero a la vez muy merecida. Muy bien, somos campeones de Liga, eso es maravilloso, también de Supercopa y Copa de España, triplete hasta el momento. Supercopa de Europa, faltó un solo título para el sextete. Si pudiéramos jugar el Mundial de Clubes, muy seguramente. Muy bien, Torres es el Pichichi y Wirtz es el mejor asistente. Nuestro portero es el mejor. ¡Qué pedazo de temporada esta, por Dios! En Champions el goleador también fue Torres. No tenemos el mejor asistente, pero sí tenemos el mejor portero de la Champions. Increíble este Torres, por Dios santo. Miren, 60 partidos, 39 goles. ¡Qué buena cantidad de goles! ¡Qué buen promedio! Una unidad de crecimiento. Wirtz no se le queda atrás, también una unidad de crecimiento. Vitor Roque, fantástico, ya es un delantero brutal. Rafinha con una unidad. Este López, que está en préstamo, 2 unidades, hizo 12 goles ese López, mírenlo, a tener en cuenta. Fermín, Pedri con una unidad, le fue mejor a López incluso. Orban con una unidad, que tal vez voy a tener que venderlo porque está insostenible. Gavi con, o se mantuvo más bien, y Lamine Yamal, 2 unidades. Ahí va creciendo la futura estrella del Barça. Este señor también va creciendo, pero ya tiene 33, creo que es necesario buscar un lateral izquierdo. Torre, perdón, se mantuvo. Baena con una unidad, muy bien, jugó 26 partidos. Baena, Torre no jugó mucho, es que Wirtz no da oportunidad. Valdé, gigantesco. Este Carrizo ya llega para esta temporada y tiene 87 de valoración. ¡Qué barbaridad! Una unidad para este señor, y este señor creció 2. La salida de Araujo, pero bueno, le dio oportunidad, pero yo creo que va a volver. Bueno, va a volver de hecho. Andrei Santos, bueno, no ha crecido lo que quisiera, pero es que tampoco ha tenido los minutos suficientes. Este señor, voy a confesarles que lo envié a préstamo casi toda la temporada, que se quería ir, lo dejé ir y ya lo recuperé otra vez, para que no me tocara venderlo o dejarlo ir gratis, es lo peor, ¿no? Este señor Palacios, ya de 28 años, mirar a ver qué se puede vender o si ejercen la opción de compra. Casado, este Cochen, 3 unidades, el portero de cara al futuro para el Barça. Este señor Cuellar también, miren, ahí va, jugadores gigantescos, buenísimos. 2 unidades para este señor. Garrido con, o se mantuvo más bien. Astralaga, 2 unidades. Martínez, que lo envía a préstamo, pero bueno, ya no está mucho en nuestros planes. Alarcón, 2 unidades, creo que me quedaría con él y vendería a Orban, está bien de cara al futuro. Peña, nuestro portero. Riyad y Trilli, creció una unidad. Este del Valle, o Valle más bien, una unidad también para este señor. Y Araujo con, o se mantuvo más bien, 36 partidos, jugó hartos. Y Ter Stegen, gigantesco, sigue siendo el alemán. Vamos a la quinta y última temporada, y tal vez iniciaremos con Supercopa de Europa. Vamos a iniciar esta temporada haciendo ventas. Este señor estaba inconforme, quería irse, pues vamos a echarle mano a esos 57 millones. Nos sirvió, claro que sí, fue un gran jugador, pero pues nos dio también dinero, también nos dio una Champions. Pero bueno, se quiere ir, hay que dejarlo ir. Aquí llegan los primeros 90 millones. Qué bien cómo llega el dinero. Otros 138 millones. Y tengo 2 jugadorazos para hacer esta misma operación. Aún así son malas negociaciones, pero lo ideal es salir de ellos. Aquí llegó un canterano que incluso es figura. Miren esto. Totalmente gratis, increíble. Con 89 de media creo que es. Déjenme ver, fue una muy buena negociación claramente. Sí señor, con 90 de media. Impresionante. Y tengo otro, pero también son jugadores que no están invitados al proyecto, pero sí a generar dinero. Otra maravilla, otro cheque en blanco, pero con un número muy grande, muy seguramente, ¿no? Buena negociación, claro que sí, y tiene 90 de media también. Impresionante, 89 mejor. Rafinha, por su edad, creo que es un buen momento para sacar dinero. Sí, sé que estoy pensando mucho en dinero, pero, hombre, el Barça necesita efectivo. Supercopa de Europa. Veamos si la podemos sacar adelante. Arranca el partido. Minuto 7, primera ocasión de gol. Ojo a esta jugada porque un poco enredada, pero la filtración de balón es maravillosa.
La definición de nuestro Joao Cancelo es brutal, pero me quedo con el pase. ¡Qué buen pase filtrado! ¡Qué maravilla! Esto marcaba el 1-0. Este partido iba a estar un poco flojo, realmente. Iba a ser un partido complejo, un poco enredado. El equipo de Simeone no iba a dejarnos las cosas fáciles, pero al final, con buen fútbol, podríamos tratar de sacarlo adelante. Joao Cancelo nos regalaría el primer tanto. El Barça seguiría intentándolo con jugadas claras como esta, jugadas de gol. Miren, aquí por poco Lamine, pero gigantesco el señor Jan Oblak. Empataría el partido el equipo colchonero al minuto 62, pero ya en el segundo tiempo, obviamente, ¿no? Llegaría el empate, un gol, un descuido con, bueno, en el medio, más bien en la defensa, un pequeño descuido y nos costó el empate. Ojo con esto, quedó completamente solo, buena definición y el gol para el equipo colchonero. Vamos al minuto 80, donde en una jugada otra vez muy dudosa por parte nuestra, digamos que la defensa de la inteligencia artificial, digámoslo de esa manera, simplemente se queda quieta y deja que este señor llegue. Y él dice, piénsenlo, creo que fue una jugada extraña, pero solo piénsenlo. Lo dejaron ir y esto me pareció un fallo garrafal. En fin, pero por parte del FIFA, ¿no? O más bien del FC 24. Termina el partido, 2-1, campeones, una Supercopa de Europa más para nuestro palmarés. Como dije, pensando en la edad de Joao Cancelo, he decidido traer al señor Fresneda, que estaba en la lista desde el principio. Ya tiene 22 años, tiene 80 de media, ya, bueno, estaba en el Bayern Múnich, gran equipo, lo que significa que viene con bastante experiencia. Toca cambiarlo al lateral izquierdo, porque él tiene o trabaja bastante bien con su pie derecho. Hemos traído un joven de Racing, el señor Agustín Ojeda, tiene un potencial, digamos que interesante, pero lo tengo aquí para que le colabore de vez en cuando a nuestro Lamine como extremo derecho. Primer superclásico, va Lamine Yamal evidentemente como titular. Wow, y lo ganamos, brutal. A ver, tenemos dos nominados al Balón de Oro. ¿Se lo llevará el señor Ferran o se lo llevará de pronto mejor nuestro Roque? Bueno, en fin, a ver, sí señores, el señor Ferran le trae el segundo Balón de Oro a este Barcelona. Chicos, tuvimos dos superclásicos, uno por Supercopa y el otro por Liga, ambos los ganamos, pero los simulé. Finalísima de Copa de España, vamos contra esta Almería. Yo creo que no debe ser un partido tan complejo, aunque tal vez sí. Vamos al minuto 3, tempranito tendríamos el primer gol, buena asistencia para Roque, que define de una manera espléndida, de una manera magistral, excelente gol, pero como dije no iba a ser tan fácil este partido, parece que no, al principio sobre el papel se veía ganado, pero la Almería iba a hacer lo propio. En fin, vamos a continuar, primer tanto 1-0, vamos al minuto 12 donde tendríamos este gran jugador por parte de Wirtz, pero increíblemente el portero lo salva, o salva más bien el gol para su equipo. Ojo que aquí tendríamos el descuento del Almería, el 1-1 estaba a la vista, minuto 29, esto ponía el partido a favor de cualquiera de los dos, estaba repartido la victoria, digámoslo de esa manera. Bien chicos, buen gol, buen empate, se complicaban las cosas para el equipo blaugrana con un equipo o contra un equipo que se supone que nos iba a quedar un poco más cómodo, ¿no? Miren, el portero seguía siendo figura, lo estaban convirtiendo en figura nuestros delanteros. Minuto 45 nace la jugada del segundo tanto, aquí sí le quedó imposible el remate del señor Vitor Roque, un señor que definitivamente se está ganando un episodio en este FC 24, un simulando la carrera de Vitor Roque, porque aquí como lo podemos ver está brillando de manera magistral. Ustedes solamente me lo hacen saber en comentarios. Llegaría otra ocasión, miren, hubiera sido un golazo, pero por desgracia no pasó. De esta manera terminaría el partido 2-1, Copa de España para nosotros, partido que parecía fácil como dije, pero al final se complicó un poco. Nos caímos al segundo lugar en la liga, nos sacó 7 puntos el Madrid. Supercopa y Copa de España, también Supercopa de Europa. Y quedamos en cuartos de final por Champions. No tenemos el Pichichi, tampoco el mejor asistente y tampoco el mejor portero. No lo tenemos tampoco en Champions, Núñez está en el Real Madrid, ojo con eso. Y tampoco tenemos el mejor asistente, pero sí el mejor portero de la Champions. Máximo goleador el señor Vitor Roque, que creció 2 unidades. Este señor 1 unidad Ferran Torres. Wirtz en 93. William creció 1 unidad, Nico William, el chico de cara al futuro. Gavi con 1 unidad, 23 años tiene Gavi, está gigantesco. Alarcón con 2 unidades. Araujo 1 unidad, recuerden
recuerden el que se fue y volvió. Lamine, que por alguna extraña razón se quiere ir, a pesar de ser titular, hizo pocos goles. Pedri se mantuvo también. Joao Cancelo ya cayó 2 unidades, pero por fortuna ya tenemos ahí a Fresneda, que podría tal vez Joao ayudarnos un par de temporadas más y dejará el señor Fresneda como titular. Baena, muy bien. Del Valle Valle más bien, con una unidad. Koundé con una unidad de crecimiento, fantástico. Este señor, qué maravilla. Miren el recambio del Barça, digámoslo, este es el futuro del Barça. Están chiquitines, pero yo creo que puede ser en la salida de Joao Cancelo, creo que puede ayudarle ahí a Fresneda. Casado, Astralaga, López se mantuvo. Este señor también es de cara al futuro. Bueno, tiene 25 añitos, pero podemos esperar. El portero también de cara al futuro. Riyad, 25 años, al final no creció tanto. Este señor una unidad. Martínez se retira esta temporada. Íñigo al final se quedó con nosotros. Una unidad para Peña. Araujo no me terminó de convencer. Ojeda, pues más o menos, aunque no jugó muchos partidos, no tuvo mucha oportunidad. García se mantuvo y Fresneda creció 2 unidades. Santos, el brasileño, está joven, pero no creció mucho. Bueno, es que no fue titular realmente, nunca lo fue. Y Ter Stegen cayó 2 unidades, que también se quiere ir. En lo financiero, el más costoso es el señor Vitor Roque, seguido de el señor Pedri con 198 millones, Wirtz con 184.5, 167.5 para Torres, Valdé con 155 millones y Gavi con 150. Qué pedazo de plantilla la que tenemos, muy costosa realmente. Brutal, 131 millones, 131 para este señor, 123.5 para Araujo, no quedó tan costoso, ¿no? 75 para William, 53 para Joao Cancelo, 49.5 para Lamine, 46 para Fresneda, Baena con 45, García con 41, muy bien, Alarcón 35.5 millones, 24.5 para Ter Stegen, que ya hay que irle buscando un recambio, 17 para Araujo y 15.5 para este señor Paulo Torre, Santos con 12 millones, Stanis con 9.5, 8.5 para este señor, 8 millones para Casado, 7 para este señor Cuellar, 6 millones, 6 millones también por aquí, 4.6, 4.2, 4.1, 3.3 millones para este señor, este chico, y 2 millones para Bache, 1.8 y por último 1.4 para Garrido, Martínez más bien con 325.000 euros de costo. Esto nos da un total de plantilla o de valor de plantilla de 2.114 millones, casi 2.115, realmente una plantilla muy costosa. Veamos a nivel club cómo lo dejamos. Tuvimos ingresos de 1.114 millones y gastos de 316. Al final nos da una ganancia neta de 828 millones, un poco más. El valor del club es de 850 millones. La proyección era de más de 1.000 millones. Veamos el tema de las camisetas. ¿Cómo nos fue? La más vendida, la de Vitor Roque, Torres y Wirtz. Un total de 7,8 millones de camisetas vendidas esta temporada. Yo creo que en las 5 al final se venderían tal vez que unos 40 millones de camisetas. Bastante dinero, ¿no? Y el presupuesto final fue de 814 millones. Esta es una de las ideas bastante claras que hay que tener con este Barcelona, y es que es un equipo que está pasando por un momento financiero difícil, y la idea es al reconstruirlo, dejarlo con una buena plantilla y también dejarlo bien de dinero. Aquí una visión un poco más clara de lo que fue todo el presupuesto. De esta manera hemos llegado al final. ¿Qué tal si vemos, ya que no tenemos ninguna final por jugar, un resumen? Hacemos un resumen de lo que se consiguió con este Barcelona, jugadores agotados como pueden ver, pero esta es toda la plantilla. Hagamos el resumen y finalizamos este episodio. Ligas conseguimos 3 Supercopas de España, conseguimos 4 Copas de España, conseguimos 2 clásicos, se jugaron 12 en total, de los cuales se perdieron 2, se empataron 2 y se ganaron 8. Supercopas de Europa conseguimos 2 y Champions League conseguimos 3. Nos fue bastante bien ahí, creo yo. Títulos, al final hemos conseguido 14, sumamos 14 títulos en estas 5 temporadas, nada mal, creo yo. Juzguen ustedes. Tuvimos el goleador al menos en 2 ocasiones y el mejor asistente también en 2, el mejor portero en 3 ocasiones. Tuvimos una sola vez el mejor jugador joven, que fue Vitor Roque. Nominaciones al Balón de Oro tuvimos 2 y de los cuales conseguimos los 2. El valor final de la plantilla es de 2.114
114 millones, un poquitín más incluso. Del lado derecho podemos ver la valoración inicial que está en la parte inferior, que fue de 84 de delantera, 84 de media y 83 de defensa, lo cual al final nos da una valoración global de equipo de 83 y lo hemos dejado en 89. Subimos 6 punticos. A mí me parece bueno, no sé ustedes qué opinen, aunque sí me hubiera gustado dejarlo al menos en 90. En donde mejor nos fue es en el medio campo, que quedó en 90. Chicos, de esta manera hemos llegado al final. Solo me resta agradecerles, pedirles en los comentarios que me dejen cómo reconstruirían ustedes a este Barcelona, cómo se lo imaginan en 5 años, y que también me dejen por favor el siguiente o un equipo que quieran ver en esta serie. Sin más me despido, poderosísimo like, adiós.